otorgado la Cámara de Diputados. Este proceso, según versiones tanto de Jesús... Las autoridades anunciaron que los asistentes de la motivo de 9 jóvenes meses permanecen en publican Guatemala. discusiones. ¿Qué hubo les? En Washington ya se conoce nuevamente que Donald Trump, de manera oficial, es otra vez candidato a la presidencia de los Estados Unidos. El mandatario estadounidense utilizó a la Casa Blanca para aceptar la nominación que le hicieron los republicanos durante su convención nacional, que al igual que la demócrata se transmitió vía satélite y de manera cibernética. Es extraño, pero Donald Trump utilizó el foro de la Casa Blanca para indirectamente utilizar a México como emblema electoral. Y lo digo porque en su discurso de aceptación y hablando de lo que le promete a la sociedad de su país, volvió a criminalizar a los inmigrantes indocumentados. Aunque es cierto, no mencionó a los inmigrantes por nacionalidad, no habló de nosotros los mexicanos, sí hizo alusión a nuestra nacionalidad, porque dijo que de ganar la presidencia de los Estados Unidos en noviembre de este año, continuaría expulsando a todos los inmigrantes indocumentados de Estados Unidos. Además, no permitiría que reciban ningún subsidio de salud y mucho menos económico. Dijo que está en contra de que pueblos y ciudades se conviertan en santuarios para los inmigrantes indocumentados. Habló de su muro, que lo va a seguir construyendo. Se levantan, dice él, 16 kilómetros por semana de esa muralla limítrofe. Y aquí hay que hacer un apunte, porque en Estados Unidos hay unos 13 millones de inmigrantes indocumentados, de los cuales se calcula que 7 son mexicanos. Es decir, Trump volvió a atacarnos, aunque no lo hizo por nombre. Es nada más sentido común el poder llegar a esa conclusión. Durante la convención nacional republicana del jueves, cuando Trump aceptó por segunda ocasión la nominación, dijo que la anarquía imperaría con Joe Biden, el candidato demócrata en los Estados Unidos, el socialismo, la izquierda radical, y que además con este hombre en la Casa Blanca habría fronteras abiertas, refiriéndose nuevamente al caso de México, que los inmigrantes indocumentados serían detenidos en el cruce transfronterizo, pero que inmediatamente serían puestos en libertad. Además, agregó que restablecería Biden el proceso de asilo en Estados Unidos, algo a lo cual él se ha opuesto. Y bajo amenazas logró que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con la Guardia Nacional, llevara a cabo un papel de patrulla fronteriza de los Estados Unidos al contener el flujo centroamericano de inmigrantes a los Estados Unidos. Y hablando del presidente, esa misma noche, el Partido Republicano utilizó un spot o comercial electoral poniendo a la imagen de López Obrador al lado de Trump. Cuando se reunieron en julio y cuando llegó precisamente López Obrador a la Casa Blanca y su anfitrión lo recibió a las puertas de la mansión presidencial. Ya se lo habíamos dicho al presidente mexicano que no asistiera a ese encuentro, no porque no le conveniera a México, sino porque Donald Trump es traicionero y que iba a utilizar esa imagen justo para fines electorales, y ya lo hizo. Ya volvió a criminalizar a los indocumentados y no es cierto. Donald Trump no habla con dignidad y respeto de México ni de los mexicanos. Ahora que ya está en forma la campaña presidencial en Estados Unidos, va a volver a trapear con nuestro país y con nosotros los mexicanos. Acuérdense de lo que les estoy diciendo. Y la imagen de López Obrador en la campaña de Donald Trump es para intentar atraer el voto hispano, cuando justamente el presidente mexicano y su esposa quieren registrar sus nombres como marca. Habría que reclamarle a Estados Unidos después, si se logra ese registro y si Donald Trump vuelve a utilizar a la imagen del presidente. Una demanda en ese sentido sería lo correcto. México va a estar en la boca de Trump en esta campaña electoral. Los hispanos o el voto latino tienen la libertad de elegir a quien quieran, entre Biden y a Trump. De eso se trata la libertad y la democracia en momentos electorales. En México, el presidente López Obrador continúa hablando de la posibilidad de que se lleve a cabo una consulta nacional
para ver si el pueblo determina o no que se procese judicialmente a los expresidentes. Y hablamos básicamente de tres en específico: Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. De refilón podría entrar Vicente Fox, pero créanme que es tan imbécil que hasta me daría flojera verlo en la cárcel, si es que hay delito a perseguir. López Obrador dijo que posiblemente en un año se pueda tener el fundamento constitucional o legítimo para llevar a cabo la consulta. Creo que no hay necesidad de preguntarle a los mexicanos si estaríamos de acuerdo o no en que se investigue si hay delito a los expresidentes. Ha habido tanta corrupción y saqueo al país que creo la mayoría de nosotros diríamos que sí, que incluso se ha tardado el presidente Andrés Manuel López Obrador en llevar a cabo este proceso. Y justamente de esa posibilidad, en cada siete, hablamos con Gustavo Madero, el expresidente del Partido Acción Nacional, quien desde su visión conservadora nos habla de lo que ve ahora en el México que vivimos. También del caso Felipe Calderón, si hubo o no un narcoestado en ese sexenio y si sabía o no el expresidente de origen panista, que ya no es, si Genaro García Luna estaba ligado al narcotráfico. No se pierdan cada siete. Estamos en todas las plataformas, en Spotify, en iTunes. Tenemos un canal en Telegram. Estamos en Facebook y también en Twitter. Cada siete. Y ahora, la plática con Gustavo Madero. ¿Qué hules? Bienvenidos nuevamente a Cada Siete. En esta ocasión contamos con el senador Gustavo Madero, quien nos va a platicar un poco de lo que ocurre primero alrededor del ambiente político que hay en México y sobre todo él, como un expresidente del Partido Acción Nacional, cuál es el futuro, no solo de él, sino también de sus correligionarios políticos en la lucha por la democracia y obviamente buscando el bienestar de todos los mexicanos. Senador, muchas gracias por aceptar esta plática con Cada Siete. Con mucho gusto, muchas gracias, a la orden. Senador, primero me gustaría conocer y que le diga al auditorio de Cada Siete, ¿cómo ve usted en estos momentos el ambiente político nacional que está tan enrarecido por los datos que se han dado a conocer respecto a la lucha contra la corrupción, las declaraciones, las filtraciones del caso Odebrecht a través de Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, y obviamente pues los políticos que han salido raspados al respecto? ¿Cómo no, Jesús? Pues yo te diría, ese es un producto de la microhistoria, es un poco la coyuntura, pero el tema que venimos arrastrando en México ya trae vuelo, ya viene de tiempo atrás, se ha venido gestando, incubando, y ahora como que encontró un rostro, una salida, una expresión un poco triste porque es la crispación, es la polarización, eh, el, el satanizar a los buenos y a los malos desde el púlpito presidencial ha dividido mucho a la sociedad y al sistema político en general. Hoy yo te diría que en México estamos muy divididos en los que creen que las cosas van a todo dar y los que estamos preocupados y creemos que van a empeorar. Y en ese contexto, pues se está generalizando una atmósfera muy perturbada. Ahí se da lo que tú dices ahorita, la famosa lucha contra la corrupción, trayéndose a Lozoya, y que es puro pito, pura distracción. Ojalá y tuvieran los tamaños para ir al fondo y para ir hasta las últimas consecuencias, pero no lo van a ver tus ojos, Jesús. ¿Usted cree que estas determinaciones sí, te vas a quedar. son faramaya? O sea, ¿no confía usted en la autonomía? Ahí hay una corrupción canija. Ahí está todo el estiércol, pero vas a ver que nomás lo van a agarrar para ensuciar las ventanas y que no veas lo que hay detrás y utilizarlo electoralmente, no para ir al fondo.
nunca vas a ver a Enrique Peña Nieto tras las rejas, o sea, nunca lo vas a ver. Sigue habiendo este pacto de impunidad y pues es muy triste porque la gente, si algo está harta, no solo es de la corrupción, sino de la impunidad, Jesús. Y va a Sí, seguir, y sigue la impunidad en México, y sigue el trato, pues a los carnales de una forma, y a los que agarran dinero, unas son aportaciones y otras son dinero de la corrupción, ¿verdad? Ese trato ya lo vas a ver cada vez más claro, evidente y descarado. usted ha tocado un punto esencial de nosotros los mexicanos. Usted más que nada lo sabe cuando luchaba en la oposición, que por décadas Todavía los lucha la mexicanos, oposición, todavía lucha. bueno, me refiero, por lo que le iba yo a decir, Ok, durante décadas consecutivas, 7, el Partido Revolucionario Institucional estableció como norma, digamos, en los políticos de su afiliación la corrupción, el abuso de poder y la impunidad. Todo eso, pues obviamente repercutió en la sociedad y por eso la exigencia, y usted lo sabe y lo ha visto, de cualquier atisbo de justicia, ¿no? De decir, más allá de si Lozoya es también el gran corrupto, porque lo es, y no queremos hacerlo mártir, que por lo ujú, menos algunos de los pocos paguen de todo lo que se robaron, porque no podemos cerrar claro, los ojos y decir, no hubo saqueo salerario, porque de pronto los políticos se volvían millonarios y claro. muchos querían hacerse políticos para salir de la pobreza. Aún Sí. así, ¿usted cree que, por ejemplo, la autonomía de la Fiscalía General de la República no podría avanzar en algo, un poquitito de justicia de la que exigimos los mexicanos? Sí podría, el verbo que utilizaste es un infinitivo, ahí podría. La pregunta es si lo va a hacer. Mira, vamos a ver. Al cuate se lo traen, no toca la cárcel, llega a un hospital diciendo que trae una bronca, los españoles nunca supieron de esa bronca y era pues básicamente para distraerlo, que no lo vieran ni los medios. No se presenta ante el Ministerio Público y luego lo mandan a su casa. Este, Cuando este criterio de oportunidad, Jesús, se da, primero te meten al bote, después ofreces tus dichos. Cuando se comprueban tus dichos, te dan el criterio de la oportunidad y te vas a tu casa, ¿sí? Siempre y cuando se demuestren que lo que has dicho se comprueba y que caen personas superiores a ti. Dime qué de esto ha pasado. Pues entonces está triste la historia. Digo, que me cae bien Gers Manero, pues sí me cae bien, que le tengo confianza, pues sí, pero la pregunta ahí no se queda. El tema es si va a pasar algo. También me cae bien Santiago Nieto y todo eso, pero pues tú viste lo de las factureras, todo un escándalo. Sí, ¿Qué ha pasado? efectivamente. Entonces, Sí, te voy a hacer mi visión. O sea, yo sí pienso que este gobierno ganó legítimamente con dándole respuesta a un hartazgo, ujú. ¿sí? Y la gente quiere y le dio la confianza a Andrés Manuel López Obrador de manera abrumadora. 30 millones de votos, no lo había tenido ningún presidente en la historia de México y el 53% de votos desde Cedillo para atrás. De ahí para el Real, Jesús, pues se han quedado cortos porque no han podido entregar resultados en ningún departamento. Y este es otro. El combate a la corrupción es un departamento, es un área en la que también esta cuarta transformación se está quedando truncada. Y yo lo lamento porque la gente se está vacunando y dice, pues, oye, güey, pues ya que, ¿a qué le voy a creer? Si ya esta era mi última oportunidad, mi última, ya los partidos tradicionales no funcionan, pues viene este cuate y está suave, habla muy bonito y justo me dice lo que yo quiero oír. Ujú. Pero no es lo mismo estar atrás que en ancas. El cuate como candidato fregoncísimo, como presidente no la ha hecho, tristemente. Ahí es donde entraría esta pregunta. Utilizar el mismo rasero en la política que él está llevando a cabo en la lucha contra la corrupción, porque surgió el video del escándalo de su hermano, del presidente, ¿no? Videos, Sí, el video donde está video, recibiendo el dinero Pío. plural, videos. Sí, videos, Fueron por varios, eso, no fue uno, ¿eh? sí, sí, bueno, videos.
Ok. Y se supone que la fiscalía posee los videos que le entregó ya Lozoya, que no sabemos quiénes están, porque ahí incurre el problema del debido proceso, ¿no? De que si se filtra a la prensa y Ahí quién hay fiscal. dos, ahí el número vale. Se habla de videos de Lozoya y cuando tú escuchaste a Gers Manero, si lo revisas, habla de un video, no habla de videos. Entonces, a mí se me hace que hay mucho ¿Mito? terrorismo informativo y para que tenemos a todos ahí. Ay, güey, ¿quién va a salir en el próximo? Ajá. Vamos a ver, ojalá y salieran muchos y ojalá y los metan al tambo, ¿verdad? No nomás que salgan y queden como diversión. Le mencionaba hace un rato que hubo un rayadero de políticos de todos los partidos, ¿no? Porque, digamos, tampoco somos ciegos para no darnos cuenta que algunos morenistas eran priistas o llegaron a ser panistas y al revés, los chapulines abundan en los partidos políticos. Correcto. Se habló de Anaya, que usted conoce muy bien, de Cordero, y a nadie, digo, y lo digo con todo respeto, creo que a ningún mexicano le pueden vender la historia de que eran impolutos. No, lo único que te pueden vender es que Anaya sí, López Obrador, bueno, con Peña Nieto utilizó la PGR entonces para que le fabricaran toda una historia y lo exoneró la PGR, eso sí pasó, eso sí es constante. No sé si sea impoluto, pero de ese tema no hubo nada, no hubo ninguna cargo, denuncia, delito, todo quedó justamente en la parafernalia de la campaña, ¿no? Esta es otra cosa, si te fijas, son dos sujetos. Un grupo son senadores y un diputado que es Anaya. Está curioso. Habla creo que de 6 senadores y un diputado. Y entonces, pues cada quien da sus razones, ya salieron a aclarar cuál era su situación en cada caso y que pues, se deslindaban de los hechos, ¿no? Yo lo que te puedo decir, porque eso sí me tocó a mí, yo era presidente del PAN, yo negocié el Pacto por México, pero cuando estábamos en esas, el grupo de Cordero, al cual le pedí yo que dejara la coordinación porque estaba haciendo labor de zapa, se atrincheró y hizo un subgrupo del grupo de senadores y había 8 senadores que dijeron, ¿sabes qué? Nosotros vamos a negociar directamente con el gobierno. Y le dijeron al gobierno, a ver, güey, si quieres contar con mis votos, es por aquí, no es por aquella puerta. Y entonces, pues se dio, y ahí sí que no sé, nunca me imaginé que fueran a pedir dinero, no creo, digo, todavía sigo yo espantado de pensarlo, ¿verdad? O a lo mejor es ingenuo, A lo senador. mejor sí, pero me gusta pensar, yo soy bien pensado, pero lo primero que te digo sí sucedió. Lo Ajá. segundo, a mí no me consta nada, cero, eso sí no. Pero usted conoce Este, muy bien la cola de rata de los priistas y son capaces de sí, vender cualquier cosa con tal de conseguir lo ahí que sí sea. no meto la mano, mi querido amigo. Pero ¿usted no cree que se compraron votos? Pues estarían medios güeyes estos vatos de pagar lo que ya tenían, porque el PAN siempre quería la reforma energética, entonces, ¿cómo vas a, si te cobran por algo que ya te iban a dar, pues serías muy güey? No sé, no lo sé, no me hace lógica. Nosotros, esa iniciativa es nuestra, la que se aprobó, la presentamos un año antes. Para nosotros fue un triunfo cultural. Las ideas del PAN llevadas a la Constitución, pues tanto así que se retorcía Andrés Manuel, porque estaba hospitalizado, ahí el cuate estaba cuando le dio un infarto, Infarto. y entonces, pues nos mandó ahí a su hijo a las protestas. Pero, pues no, si dieron dinero por algo que ya iban a tener, pues es que les dieron la cara doblemente, ¿verdad? Allá, no sé. Nosotros, era imposible que un panista votara en contra. Bueno, sí, tuve dos, a Javier Corral y ¿quién fue el otro? Creo que Rufo, ¿verdad? Sí. Sí. Pero, pues no, ellos, por sus razones, más bien por los órganos de, de control que los veían frágiles y débiles de los órganos autónomos ahí para la administración, más que eso entendí yo. Ah, Pero pues como estaba, el chiste es que pasara y pasó.
No sé yo, te digo, para mí sería una estupidez que les dieran dinero por algo que iban a aprobar de todas Que ya maneras. lo tenían en la mano, pues. La mano, eso sí. Y luego hablan en otra declaración de la reforma electoral, o no, la reforma educativa, ya no me acuerdo. Ujú. No hace sentido, no hace sentido. Yo me pitorreo, digo, yo te digo, vamos viendo, darle la vuelta a la página un año y después platicamos y vas a ver cuántos de estos estás en el bote. Pues tristemente nos va a romper el corazón. Pues un año, ¿qué le parece si volveríamos a comunicarnos a ver qué ocurre para Me justamente encanta. analizar las cosas? Ahora, el senador, yo entiendo que usted tiene aspiraciones electorales en Chihuahua Ey, eh, y sé que usted va a buscar la gubernatura, ¿me equivoco? no, no te equivocas. ¿Qué tanto le afecta a usted a la imagen del partido que representa estos escándalos y otra cosa interesante que está ocurriendo en México? El que si se va a llevar a cabo o no una consulta nacional para enjuiciar a los expresidentes, tomando en cuenta Mm, que hay uno que en realidad creo ha marcado por siempre a México. Y se ujú, lo digo como reportero y como ujú. mexicano Sí, que claro, en claro. su Carlos estado Salinas. reporté por muchos años la guerra contra... Ujú. No, Felipe Calderón Hinojosa, que ahora ya no es de su partido. ¿Qué Está bien, tanto le afecta a usted está bien. este tipo de cosas? No a usted en lo personal, me No, refiero está como bien, candidato. está bien. Mira, Andrés Manuel es perverso. Yo pensé al principio, oye, no, trae buena ley, trae buenas intenciones. No, el cuate es perverso. Él quiere una nueva hegemonía al estilo PRI y quiere desmantelar cualquier adversario y está utilizando todo. Esto es un pitorreo. ¿En qué país del mundo la justicia se pone a consulta? Ponte en los dos escenarios. Ujú. Los cuates todos son delincuentes y el pueblo los exonera. Oye, señor, él protestó cumplir y hacer cumplir la Constitución. No le saque, cabrón, métase, denúncielos, que él no se lave las manos. Es un pitorreo. ¿Qué está haciendo el güey? Lo que está haciendo es distraer. Que el avión, que la consulta de los presidentes, es puro pitorreo, puro traer al pueblo distraído de los problemas graves que tenemos y que no se han solucionado en décadas y que él tampoco ha avanzado ni un milímetro. Si en algunos temas hemos retrocedido, en el tema del combate a la pobreza, pues vamos para atrás, en el crecimiento económico, en la inseguridad, con los asesinatos de periodistas, de los defensores de derechos humanos, todo esto vamos para atrás. Entonces se pone a inventar este tipo de tonterías. Claro, pues que eso, ¿cuál es el tiro de este vato? El tiro era el primero, el estar montado en la elección, secuestrando la litis y haciendo un plebiscito. ¿Quieren que continúe? Ándale, güey, pues si lo votamos por 6 años, aguántese 6 años. No, la intención era que ninguno de sus morenos son populares. Él es muy popular, es un Sí. fregón para esto, es fregón. Entonces tiene él que estar allí. Tiene él que estar allí eh, manipulando la opinión pública, el debate público todos los días. Por eso la mañanera, por eso su principal política de gobierno es la mañanera. Ahí es donde gobierna el vato. Yo creo que está mal, yo creo que es un tema, pero si no es por aquí, va a ser por otro lado. Él lo que va a querer es polarizar. Y ya estamos Ujú. polarizados. Hay dos Méxicos. El México que cree en él, que es un buen guato todavía a estas alturas, y creen que las cosas van a mejorar. Y el México de los que estamos preocupados y creemos que esto va para a descarrilarse. Este otro México, la característica es que estamos divididos. Él te hablaba de la BOA, ¿te acuerdas de la BOA? Sí, sí, sí. Él decía un bloque opositor amplio. Pues sí existe la oposición amplia, pero no existe el bloque. Es ahí pues, su papelito que inventó no asustó a nadie, era un poco para intimidar cualquier intentona de aglutinamiento que se está intentando tratar de aglutinar, pero ya está cantado el tiro, son dos universos. Para los que creen en Andrés Manuel, te van a estar sacando el tema de los expresidentes, pues ya enjuícielos, güey, métalos al bote, no les saqueteen.
para eso lo hicimos presidente, para eso votaron por él. Él prometió esto. Bueno, no, de hecho él dijo que no se iba a meter, que él Sí, sí. había hecho, ya desde ahí se gateó y se le criticó mucho, ¿verdad? Entonces, sí creo que no está siendo un presidente, un jefe de Estado. Él ganó con todo, tenía todo para ser un extraordinario jefe nacional, un líder, jefe de Estado, de gobierno, de inaugurar una nueva etapa, y se le pegó el flotador y prefirió seguir siendo candidato. Y Pero hay otra, sí, pero hay una cosa muy importante, sí, que esto está resonando en la gente. Y lo digo olvídese de las ideologías. igual Hablo que de la impunidad. Las encuestas que ha sacado recientemente la prensa mexicana, la gran mayoría quiere que se enjuicie a los expresidentes si hay delito a perseguir. Ojo, claro, porque no nomás es enjuiciar que enjuiciarlos. sácalo. Pero en el caso, reitero, de Calderón, y se lo digo de manera aquí como mexicano, creo que por el escándalo de Genaro García Luna en Estados Unidos, donde también tiene sus bemoles, el tema de los testigos cooperantes, que es, digamos, es el asunto jurídico entre la diferencia con México y en el caso de Lozoya. Aquí sí está Genaro García Luna en la cárcel y está cooperando y va a cooperar y va a hacer un acuerdo. Pero Calderón nos marcó un México que seguimos pagando las consecuencias. La guerra militarizada contra el narcotráfico, y usted está en un estado que vivió ese cambio, Chihuahua, y sobre todo Ciudad Juárez. Esa es mi pregunta a su aspiración a la gubernatura. ¿Le afecta todavía o el hecho de que esté buscando su partido aparte? No. Mira, te voy a decir cómo la veo yo. O sea, el fenómeno 2018 fue Andrés Manuel López Obrador, no fue Morena. Fue un hartazgo para el PAN. Unos votaron por Andrés Manuel para darle la madre al PAN. Otros votaron por Andrés Manuel para darle la madre al PRI. Otros votaron por Andrés Manuel porque creían en lo que decía, que no iba a militarizar. Pero digo, no sé si tengas capacidad de análisis objetivo, pero pues hoy estamos más militarizados que antes, mi estimado Jesús. Se ha dado seguimiento, sí, por eso le digo que marcó el principio. La neta, este vato nos mandó una iniciativa de una policía militar, una Guardia Nacional que era una policía. No hay un país del mundo democrático en donde la Guardia Nacional o la Policía Nacional dependa del ejército. Uh-huh. Y tú ves la iniciativa que mandó él. Nosotros se la quitamos. Ya se la quitamos y después se burló de nosotros y puso un general en retiro y todo es puro ejército con uniforme de Guardia Nacional. A ver, de acuerdo. Si vamos a juzgar presidentes por meter el ejército contra la... Velo ahorita pues está en los videos, tristemente estás poniendo al ejército, ahí está el video que acaba de salir en Tamaulipas, tristísimo, o sea, es el video que más le está preocupando al presidente, no el de Lozoya, ¿verdad? Donde se graba y se sale en cadena nacional la orden de remátalo. Entonces, disculpe que lo interrumpa, pero sí. es que la narcocorrupción se encajó en todos los sectores de la seguridad nacional, usted lo sabe. Sí. En la Policía Federal, como lo vemos con el caso de García Luna, en los militares, en los marinos, y la gente que hemos investigado el tema del narcotráfico lo hemos visto. Pero también, por ejemplo, no se pueden negar cosas que existen. ¿Usted le cree a Felipe Calderón que no sabía lo que hacía su secretario de Seguridad Pública? Pues está muy canijo. Estaría, como dicen, pierde de las dos maneras. Si no sabía, estuvo mal, y si sabía, estuvo peor. ¿Verdad? No tiene salvación. No quiero defender yo a Felipe Calderón por eso. Es una omisión gravísima. Y ojalá, y qué bueno, pero lo agarraron los gringos a García Luna. Claro, sí. Y ojalá le saquen todo y salgan gente que vaya al bote. No que nada más salgan en las columnas periodísticas como trascendidos. Ahí es donde todavía nos falta mucho, mi estimado Jesús. No, sí, lo sé, senador. Mire, Entonces yo, la neta, no creo que el tema de los presidentes, no hay corte en el mundo que admitiera eso como una pregunta válida, pero él va a lucrar porque lo que está haciendo es juguetear, él juguetea. No es un tema que vaya a llegar a la elección, no es una pregunta que se da en la elección,
pero de que lo va a meter esta y muchas otras cosas, como cómo secuestrar la litis de la elección en torno a él y al antes y después, eso sí lo va a hacer. El hacer un referéndum revocatorio, una revocación de mandato o un juicio expresidentes, todo es lo mismo. Lo que está tratando es de separar las aguas. El nuevo México con él, que está a todo dar, y el pasado que fue corrupto y que no sirvió para nada. Vamos a ver, vamos a entrarle, porque se me hace que queda de ver el vato. Y ahí en ese mismo sentido, senador, y usted como aspirante a un puesto de elección popular y además integrante de un partido que tiene una historia en la oposición respetable y de muchos años, ¿cómo ve el hecho de que se quieran crear nuevos partidos? El que en nuestro México se siga dividiendo con un mini partidito en el cual tenemos dinero del erario y nos seguimos manteniendo ahí y nada más queremos hacer grilla y tener a gente en el Congreso Federal, en los estatales y seguir jalando del billete que dan los mexicanos. Una primera aclaración, porque digo, a cualquier gente que le pregunte te va a decir que le choca que haya más partidos, que van a gastar más. La primera respuesta es que no se va a gastar más, se gasta lo mismo, se divide entre el mayor número de partidos. Entonces el tema económico no sería el caso. Pero yo creo, es la ley que nos dimos, que cualquier grupo que junte un número X de firmas, pues tiene derecho a presentarse y para mantenerse debe mantener un 3,5% de la votación. Están a punto de anunciarse 5 nuevos partidos, casi todos funcionales a Morena, van a ser satélites. No más, el de Felipe Calderón va a ser una fractura al PAN, o sea, le va a quitar el PAN. Entonces, al final del día, todos le van a hacer el caldo gordo a Andrés Manuel, todos le van a hacer Hasta funcionales. Calderón, dice usted. Sí, claro, pues si le quitas al PAN. Entonces, al final del día es paradójico, ¿verdad? Pero, y luego tengo una reflexión muy interesante. Tú analiza cómo fuimos en el 2018 y fuimos 3 grandes frentes. El Juntos Haremos Historia, que era Morena, PT y PES. Después el del PRI, que fue con el Verde, y después el PAN, que fuimos con el PRD y Movimiento Ciudadano. Si tú le das la vuelta a la página y ves ahora cómo vamos a competir, los de Morena van a crecer, porque además de mantener esos 3, se le suma el Verde. Ojo, el Verde ya se lo quitaron el PRI, entonces el PRI se queda bailando en la lona solito. El PAN, que fue con el PRD y Movimiento Ciudadano, pues ahora primero le quitas la mitad al PAN, o la mitad, una fracción, lo que tú quieras, pone de 0 a 100, lo que tú quieras, una parte lo debilitas, y luego lo más probable es que el Movimiento Ciudadano ha dicho que quiere ir solo. Entonces, tú ves lo que vamos a enfrentar el año que entra, pues va a ser una pléyade de partidos en la órbita de Andrés Manuel y todos los demás atomizados, diluidos y chiquitos. Va a estar interesante. Chihuahua es de los pocos estados donde le vamos a dar un revés a Andrés Manuel y a Morena. Aquí no van a ganar. Aquí no pegan sus chicles. Aquí la gente está muy molesta. Aquí la gente ganó Andrés Manuel porque ganó Juárez y ganó Cuauhtémoc, básicamente. El resto del estado no lo ganó. Y ahora tú ve a Juárez y pues no creas que están muy contentos. Sí, el norte ha tenido siempre la afinidad hacia Acción Nacional y ahí es donde va mi pregunta. Usted como aspirante a la gubernatura, ¿qué tanto podría cambiar o ofrecer para cambiar en el panorama económico, que es uno de los grandes factores ahorita en el país? No necesariamente, o así lo veo hasta el momento, por errores de un gobierno, sino porque tiene implicaciones la pandemia que nos está azotando a todos en el mundo. Eso es innegable. ¿Cuál es su propuesta de usted en ese sentido? Oye, un aspirante lo único que no puede hacer son 2 cosas: hablar de propuestas y pedir el voto. Es lo único que no puede hacer un aspirante. Es medio absurdo, pero es lo único que la ley te prohíbe, ¿verdad? Pero yo sí, viendo, la pandemia le pegó a todo el mundo. Hay 194 países en el mundo. Y cómo le fue en la feria a cada país depende de varias cosas: de la infraestructura hospitalaria y económica, de la capacidad económica, y de sus gobiernos y su capacidad de reaccionar ante la pandemia y la crisis económica concomitante.
Yo creo que el presidente, se salió una foto por ahí de los presidentes que les ha ido peor a sus países y una característica era el uso del tapabocas y ponían a Bolsonaro, a Trump y a Andrés Manuel que minimizaban la pandemia y minimizaban el uso del cubrebocas. No es más que para ilustrar que la visión de un gobierno afecta muchísimo cómo le va a todo un pueblo. El presidente nos sigue hablando de que ya domó la curva desde hace rato, desde que empezó ya la domó. Y seguimos creciendo, somos el tercer país del mundo con mayor número de muertes. Yo creo que vamos a quedar en cuarto porque ahí viene la India y nos va a alcanzar, pero así va a quedar la película. Y todavía no acaba, la pandemia le faltan 6 meses, Jesús. Y Por lo estos menos. países, por lo menos, pues hasta que llegue la vacuna Sí. de uso general, ¿no? Entonces se hablan de 6 meses. Ponle 8, ponle los que quieras. Y ahí está la elección, ahí está la elección. La parte de la elección, lo que más le va a pegar, el rostro más crudo de la crisis va a ser el desempleo y la pérdida de ingresos de las familias, sobre todo los más vulnerables, los que Andrés Manuel quiere poner primero en sus políticas públicas, van a ser los primeros afectados. Hoy estaba leyendo que ya los adultos mayores ya están en la pepena, ya salen a los basureros, ya el Coneval nos habla de más de 10 millones de nuevos pobres, de gente, 10 millones de mexicanas y mexicanos que no les va a alcanzar el ingreso para adquirir los bienes básicos. Por eso yo sí creo que el proyecto de Andrés Manuel naufragó, no por falta de resultados y luego le cayó la pandemia, ¿no? Pero a la pandemia lo que nunca hizo es responder adecuadamente. Él le apostó, fíjate, en esto es muy cuidadoso y lo ha sido ostensiblemente, cuidar el déficit, el endeudamiento, salió más neoliberal que Gil Díaz. Entonces, tú ves todo el mundo, aumentaron el déficit, pues en Estados Unidos 7 trillones de dólares, es el 20% del PIB, ¿sí? El déficit se mide a proporción del PIB, y en México andamos en el 45% de deuda pública al, al tamaño de la economía, y el déficit son los ingresos menos los egresos. Bueno, pues todo esto lo estaba cuidando muy bien, y entonces decía, recorte y recorte. Un presidente como el nuestro, de izquierda, recortándolo, güey, pues estaba difícil de explicar. Pero llega la pandemia y todos los gobiernos dicen, pues vamos a endeudarnos. Y nuestro gobierno, para hacer programas extraordinarios de apoyo, ¿no?, a la economía y a las familias. Y el presidente dice, ni más, yo me voy a distinguir porque nos vamos a apretar el cinto y la vamos a librar sin protección. Y entonces va a ser más dura la crisis, y él apuesta que va a ser más breve, porque como su gobierno va a estar menos endeudado, va a salir más rápido. No creo que le salga esa apuesta, Jesús. La proporción del PIB ya creció porque el denominador cambió. O sea, al hacer más chica la economía, ya la deuda permanece igual o crece, y va a estar más en el 77% de la deuda respecto al PIB. Y el déficit, yo creo que sí, se le van a caer los ingresos fiscales y presupuestales, y va a tener menos margen de maniobra. Y todo su gobierno se basa en reparto de transferencias directas, sin dotar de capacidades, sino simplemente asistenciales, ¿no? Si eso está basado ahí, su estrategia, yo creo que sí va a tener problemas. Te dije ahorita que yo iba a tener problemas desde el lado de la aritmética electoral por toda la bola de partidos que le van a ayudar, pero la realidad no le va a ayudar a Andrés Manuel. Entonces yo creo que ahí vamos a tener una oportunidad fuerte. ¿A qué nombre y de qué color de partido ve usted como el contrincante a vencer ahí en Chihuahua? Pues no sé, mira, se hablaba de Cruz y luego de Rafael Espino y luego de Loera. Son los 3 grandes que se mencionan. Depende, porque ese partido tiene dueño, ese no es un partido democrático, ese no. Entonces, pues habrá que preguntarle al señor que está decidiendo todo esto, ¿verdad? Pero, pues en cualquiera de los 3, cada uno, aquí nunca hay que, ¿cómo te diré?, menospreciar a nadie, todos tienen sus atributos, fortalezas y debilidades, pero la gran losa que están cargando es la realidad. El déficit
de las expectativas contra la realidad, está canijo, eso le costó a Fox también. Y casi todo, si tú ves históricamente la elección intermedia, precisamente por ese fenómeno, casi siempre es un revés para el gobierno en turno. No crecen, sino decrecen. Hasta a Trump le pasó. Sucede, es muy normal. Y yo creo, rezo, no te creas, no rezo, pero sí me la paso, prendo cirios para que se genere en México un contrapeso. A México le faltan contrapesos. México no tiene una democracia, es la distribución del poder, no la centralización y acumulación del poder. Y ahorita en México estamos en el país del poder de un solo hombre y de una sola voz. Y yo quiero tener un país democrático, incluyente, donde no descalifiques y delegitimes a la oposición, sino que reconozcas que todos tenemos puntos de vista y a veces gana uno y a veces gana otro. Pero pues así la veo yo, mi estimado. Ahora, senador, se nos está acabando el tiempo. Quiero hacerle dos preguntas muy Dime. concretas. A usted, digamos, hablando en términos de eventualidad, si llegase a ganar la gubernatura del estado de Chihuahua, Javier Corral le va a heredar todavía el caso de César Duarte, Así porque es. como está el asunto, la justicia de Estados Unidos toma su tiempo y en lo que se hace la extradición y todo lo demás. Fue una de las grandes promesas de Corral de campaña. Ya está detenido en Estados Unidos, está el proceso de extradición elaborándose en una corte en Florida, pero ya se conocen muchas cosas que hizo este exgobernador priista en el estado y la familia, cómo está gozando de esos robos al otro lado de, de Ciudad Juárez. Mi pregunta en ese sentido es, ¿cuál es el siguiente paso en el caso Duarte, con usted como gobernador si llega a ganar las elecciones? Y la última pregunta, y con eso quiero cerrar y por favor no se le vaya a olvidar contestarme. Dime. Eh, ¿Usted cree que por el caso Genaro García Luna sería, y es correcto decir, que Felipe Calderón tuvo un narcoestado? Pues empiezo por la segunda. Yo creo que el narcotráfico ha penetrado en las estructuras más internas de la sociedad, de la economía y de los gobiernos, en general, en todos los niveles, incluso en los poderes. Yo no declaro un narcoestado, se me hace muy gorda, Antonia. Sí creo que es una amenaza muy grande y no le hemos podido revertir. Creo que el tema sigue muy presente y amenazante. Ahorita el presidente tomó la decisión de no un combate frontal y pues vamos a ver si eso resulta, ¿verdad? Pero pues la visión del presidente desde Fox, cuando empezó la primera expresión de la violencia del narcotráfico, le apareció a Fox las 7 cabezas en 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 Michoacán. una discoteca en Michoacán. Y desde allí hubo un cambio en México y son cambios. A mí no me gusta trivializar la película, la política, pensando que son individuos los que hacen la historia. La historia es mucho más colectiva y social. Somos los mexicanos los que la estamos escribiendo. No es Calderón. Somos todos los que les compran casas y carros, los que haces que el narco prospere, ¿verdad? Los que compran piratería, todo esto es lo que va conformando una sociedad. Después le echan la culpa al vato que está ahí arriba, pero pues es un reduccionismo muy simplista, no es tan... Porque ya lo tumbas o lo metes al bote y se acabaría el problema, y no es cierto, va a seguir el problema está canijo. Entonces, no, yo no lo veo así, honestamente, con honestidad. Yo estuve cercano a ese gobierno, no era del equipo de Calderón, yo siempre estuve pues compitiendo internamente y democráticamente con él. Yo gané la elección del PAN como presidente del PAN en contra de sus candidatos, pues, o sea, y era muy difícil, estaba canijo. Pero yo no vi ese nivel de penetración a esas esferas. Me sorprendió muchísimo el tema porque el cuate pues,
sí estuvo muy cercano, García Luna. Ahí Pues era estaba, su mano derecha, su estaba confidente. era hombre de confianza, sin duda, muy, muy cercano. Eso sí, sí lo vi. Pero, pues, yo también vi un Calderón que se dejó venir a Juárez y hablaba con las víctimas, hablaba con la sociedad, dialogaba y construía políticas públicas colegiadas y participativas. No como el señor que tenemos ahorita, que todo lo quiere o cree que lo tiene él como solución. No da la cara, no se enfrenta. A mí me gusta más ese estilo, ¿eh? Me gusta más aquel estilo. Pero usted que es del Estado, sí Sí. sabe perfectamente que aun cuando hacía eso Calderón, él vivía en una burbuja. Ahí está el hecho Ya lo de sé, lo que pero ocurrió con, a ver, con, no con sé los si tú has ido a estudiantes. Juárez, no sé si has ido a Juárez, Sí, pero sí, la muchísimo. gente de Juárez te reconoce cómo se le dio la vuelta a la tortilla, porque se le echó un montón y se dejaron venir entre 6,000 y 10,000 elementos federales y ahorita tenemos entre 300 y 600 para el mismo problema. Y la sociedad participó y gente de la sociedad se la rifó y andaba. Y a mí me gustan esos esquemas, ahí le creo yo a ese modelo, a ese modelo participativo y colectivo de solución. No al hombre que se burla y que le da abrazos a la mamá y dice se lo volvería a dar. Eso manda señales que confunden, o cuando le dices a Obdulio, ¿sabes qué? Pues retírense y déjenlo vivo. A ver, y luego pones la pregunta, pues ¿qué hubieran preferido? ¿200 muertos? Pues no, es que nunca se debió haber hecho mal el operativo. La pregunta es anterior, hay que hacer una pregunta. Y estamos trivializando, y yo siento que mucha gente, y a lo mejor tú eres de esos, se quedaron pues con muchos molinos de viento y no actualizan la realidad. Eso ya pasó, digo, que carguen y que se vayan al bote todos los que sean, pero vamos a ver la realidad ahorita está de la fregada y esa nadie la quiere ver. Pero no podemos borrar el pasado, senador, así de inmediato, porque si no, no nos entenderíamos. Ya lo sé, pero sí, sí te digo, por eso hago ese contraste permanente, ¿verdad? Porque las cosas tristemente no han cambiado y se han todavía agravado en muchos sentidos. Y la primera pregunta que me hacías, ¿cuál era? Lo de Duarte, para terminar. Este está fácil, pues digo, lo de Duarte ya está fuera de la esfera de los gobiernos estatales. Se han integrado expedientes muy buenos. Yo mi admiración para Corral porque lo ha hecho muy bien. Y ahí ojalá hicieran un paralelismo de Lozoya y Duarte y veamos las diferencias, ¿verdad? De cómo sí hay. Aquí hay 30 gentes ya en la cárcel. Aquí ya se están decomisando los bienes. Aquí ya se han subastado. Ya hay dinero recuperado. Ya hay casi 39 propiedades en Estados Unidos que están ya peleándose para venderlas y traer ese dinero. Y ya la esposa de Duarte también ya está pues sentenciada, digo, no sentenciada. Tiene orden de aprehensión. Sí, tiene orden de aprehensión, perdón. Se ha logrado un desmantelamiento de una red. No se ha jugado con un monigote para decir que ya cumpliste. Esa es la gran diferencia y eso es lo que a mí me gustaría, continuar con el desmantelamiento de las redes de corrupción. Aquí en Chihuahua hoy es un gran logro, es un estado que se distingue de los demás, no porque no haya corrupción, sino porque se combate y se combate frontal y abiertamente hasta las últimas consecuencias y caiga quien caiga. Senador, pues muchísimas gracias por esta plática con Cada Siete. Nos podríamos pasar todo el día hablando, es muy interesante conocer su visión y a ver cómo le va en las elecciones y dentro de un año volvemos a platicar. Con gusto. Y ahora sí, a todos los que nos siguen en Cada Siete, en nuestras plataformas, como siempre, a los políticos y a los criminales, devuélvanos al México que nos arrebataron.